Buenas tardes, arquitecto. Bueno, hice grupo de uno, mi nombre es José Morales Virgüe, y el tema a desarrollar es el Plan de Desarrollo Concertado de Lima. Guía para la formulación de planes de desarrollo concertado regional y local. El marco orientador para la formulación del Plan de Desarrollo Concertado es un instrumento técnico de gobierno y de gestión pública, el cual cumple función de orientar y ordenar las acciones necesarias para lograr ciertos objetivos estratégicos para el desarrollo del país y sus localidades. Este plan se divide en tres caracteres: carácter territorial, carácter vinculante y carácter participativo del PS. El carácter territorial es fundamento físico y geográfico con relación a un terreno con delimitaciones y coordenadas espaciales. Componente ecosistémico basado en la flora y fauna que alberga. Dimensionamiento humano dividido en facetas: demográfico, físico, sociocultural, institucional y simbólico. Bueno, el carácter vinculante, después de la aprobación por la parte de la ordenanza regional o municipal, este se vincula a los planes estratégicos institucionales, el PEI, los planes sectoriales, el PEDN y el PDC, los planes temáticos, son los formularios a partir de lo anterior mencionado, los planes de diferentes naturales y el presupuesto participativo. Bueno, el carácter participativo del PDC, el PDC implica la participación activa y propositiva de distintos actores. En este caso, la participación es un requisito fundamental para esta formulación. Esta formulación son los gobiernos locales, los gobiernos regionales, que estos se encargan, los gobiernos locales, en la participación es un principio de la planificación. En los gobiernos regionales, la participación es un principio para la gestión regional en los procesos de formulación, seguimiento y ejecución. Bueno, siguiente. El marco normativo para la formulación del Plan de Desarrollo Concertado se encuentra compuesto por el conjunto de leyes y otros documentos de carácter normativo. La Ley de Reforma Constitucional número 27680 en el artículo 194 y 195 dice: municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa. Además, los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, teniendo relación con el ámbito político, planes nacionales y regionales. La otra ley es la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, con número 27867, el artículo 6 y 32. Dice: a través de planes, programas y proyectos que se comprenden los instrumentos de desarrollo económico, social, poblacional, cultural y ambiental, generando condiciones de crecimiento económico. El gobierno regional se encuentra bajo la gestión de regir el plan de desarrollo regional convertido de mediano a largo plazo. Esto es lo que es la ley orgánica. Decreto supremo que aprueba el plan bicentenario. ¿Qué nos dice el decreto supremo? Entidad conformadas a partir del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico que ajustarán a sus planes a través de objetivos estratégicos de desarrollo nacional. Además, todos los proyectos ejecutados en el marco de este sistema de inversión pública se regirá por las prioridades que se establecen en los planes estratégicos, tanto como nacionales, sectoriales, regionales y públicos. Bueno, pasamos a lo siguiente, que son los componentes de desarrollo concertados. Estos componentes se dividen en tres componentes claves, tanto para un buen desarrollo concertado. Y uno de los componentes son el componente político, el segundo es el componente técnico, el tercero es el componente permanente. ¿Qué nos habla del componente político? El componente político es la expresión de la voluntad de la población, organizaciones y autoridades, con ciertos conjuntos de cualidades. ¿Cuáles son estas cualidades? Participativo, concertado, descentralizador, de apropiación colectiva y legítimo. En tanto, el componente técnico nos habla de la viabilidad del acuerdo colectivo
cumpliendo con estar dentro de los marcos normativos y reguladores del país. Para esto se requiere el pensamiento y análisis sistémico, enfoque integral y prospectivo, monitoreo factible, equipos especializados, usos de metodologías para articular interés de diversos actores. Eso es lo que nos habla el componente técnico. Ahora pasamos al proceso permanente. El proceso permanente nos habla para el pase de la propuesta a la acción. Se requiere su vigencia a través de ciertos aspectos. Estos aspectos para el proceso permanente son los actores asumiendo los roles, incorporación al presupuesto participativo, el PPP, seguimiento de implementación y logro de objetivos, evaluación para su actualización, retroalimentación y rendición de cuentas. Ajuste de planes estratégicos. Bueno, el ajuste del plan de desarrollo concertado del PDC se puede definir como el proceso que busca lograr la adecuada articulación de este con el PDC del nivel del gobierno superior, como partes integrantes de un sistema. Por lo tanto, todos los del PDC deben ajustarse o articularse al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y al PDC del nivel regional o local, según sea el caso. El PDC local se articula al PDC provincial, regional y al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. El PDC municipal provincial se basa a los planes de desarrollo municipal distrital y así se articulan en el Plan de Desarrollo Regional y el PDN. El PDC regional se basa en los planes de desarrollo municipal provincial y se articulan en el PDN y planes estratégicos sectoriales. Acá podemos ver en el gráfico 1 los ajustes de desarrollo concertados. Que primero está el Plan de Desarrollo Nacional, en segundo es el Plan de Desarrollo Regional Concertado, en tercero el Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado, y por último el Plan de Desarrollo Municipal Distrital Concertado. El ajuste de los PDC regionales al PDN se desarrolló una metodología específica, la cual prevé la ruta para seguir estos 3 casos de ajustes. El primer caso es la formulación y ajuste. El segundo es el ajuste. Y por último, el tercero es la actualización y ajuste. En cualquiera de estos casos, el ajuste al PDN se realiza para homogeneizar el horizonte temporal al 2021, incluyendo el 2016 como término medio, al analizar la situación actual y generar las propuestas en base a 6 ejes estratégicos del PDN. Lo otro es considerar o incorporar los elementos de cadena estratégica necesarios para el ajuste. En el ajuste podemos ver los objetivos estratégicos, objetivos específicos, indicadores y metas. El otro punto, identificar y priorizar objetivos estratégicos regionales y la brecha que existen en la relación de la línea de base nacional de los objetivos estratégicos nacionales del PDN. Calcular las metas para los objetivos estratégicos regionales con brechas respecto a la línea base nacional, priorizando en función a su aporte a la meta nacional. Bueno, seguimos. Espacios y técnicas de participación para la formulación del plan de desarrollo. La planificación exige la creación de espacios y técnicas de participación, ya sea de grupos amplios o para determinados grupos. Algunos espacios y técnicas para el proceso de planificación son los espacios y técnicas para participación. En los espacios tenemos los talleres, las mesas de trabajo, espacios de concentración, las reuniones del CCL o el CCR, espacios participativos y representativos. Los espacios de consulta e información generando a partir del MSLP, redes o gremios. En las técnicas para la participación tenemos los focus grupos, espacios de participación especiales sobre los aspectos específicos. Esto es la identificación de actores claves. Las entrevistas depende a la muestra que puede implicar una amplia o especializada participación con actores claves. Acá podemos observar en el gráfico
Número 13, los tipos de actores. Hay actores claves o centrales, actores primarios y actores secundarios. Los actores centrales o claves tratan que es indispensable su apoyo y participación para alcanzar los resultados esperados, o por su grado de influencia pueden ser bloqueados el proceso en determinado momento. Para influir significativamente debido a sus capacidades o conocimientos y posición de conocimientos y posición de poder. En los actores primarios, los actores directamente afectados con beneficios, los que aspiran a incrementar su poder o los que podrían resultar perjudicados de alguna manera. Puede influir significativamente también. Actores secundarios son aquellos que solo participan de forma indirecta o temporal. Bueno, vamos a hablar sobre la ruta metodológica para la formulación del plan de desarrollo concertado. Definiciones operativas, las herramientas visual de orientación metodológica. La ruta constituye la secuencia lógica y ordenada de fases, pasos, acciones de procesos de formulación del PDC. Esto es el diagnóstico, la formulación, la implementación y seguimiento de evaluación. Todo es un proceso que sigue para este plan, ¿no? Todo es una ruta y una secuencia. Bueno, inicio del proceso de planeamiento adoptando la ruta metodológica. La ruta metodológica propuesta permite percibir integralmente la secuencia del proceso de formulación de un PDC a través de una visualización rápida de los diferentes elementos. Bueno, en el gráfico 4 podemos observar la secuencia de la ruta metodológica que les voy a explicar brevemente. Primero es la fase. La fase es cada una de las grandes partes que se componen la planificación territorial. El segundo es el paso que tenemos que desarrollar dentro de cada fase. El tercero es la acción, es las tareas para concretar de los pasos. Y el por último es el procedimiento, actividad específica que permite concretar los pasos y acciones en productos necesarios para la construcción progresiva del PPC. Todos estos pasos son importantes y son secuenciales, como podemos observar acá en este pequeño gráfico. Bueno, la fase del proceso de formulación. El proceso de planteamiento considera tradicionalmente 4 grandes etapas, teniendo en cuenta que para dar inicio a la formulación de un PDC, los GR y los GL deben realizar una serie de actividades orientadas a generar las condiciones. Acá podemos ver en el gráfico número 5 las fases de planificación tradicional y fases operativas. Primero es la preparación, después el diagnóstico, viene la formulación, sigue la validación, implementación y por último el seguimiento y evaluación. Se adicionan 2 fases operativas a las cuales se responsabilizan de generar las condiciones operacionales. La fase de preparación y la fase de validación y aprobación de difusión. En la fase de preparación, al inicio del proceso, la generación de condiciones de inicio. Y en la fase de validación, aprobación y difusión, es al inicio de la implementación y la generación de condiciones para la implementación. La fase de preparación. La fase implica pensar anticipadamente todo el proceso de diseño y generación de condiciones indispensables para iniciar y culminar con éxito los procesos de planeamiento, teniendo en cuenta ciertos objetivos. Lograr consenso respecto a la necesidad de formular el PDC, identificar y lograr el compromiso de participación de los principales actores, contar con los recursos humanos y financieros necesarios, concordar las propuestas con el marco normativo y legal. Acá en el gráfico número 7 son los pasos y acciones de la fase de preparación, ¿no? Pasos, acciones, los pasos es la organización, después de la organización sigue la convocatoria, la identificación de actores y conformación de estructura operativa y soporte técnico. En la sensibilización y capacitación en planeamiento viene la difusión del proceso y transferencias metodológicas.
En el punto número 2 podemos ver la fase del diagnóstico. Para la obtención de un buen diagnóstico se debe tener un acercamiento organizado y sistemático en la realidad del territorio planificado. Estos brindan la información necesaria que esté directamente vinculada al trabajo que esté realizando, es concreto y participativo y concertado con los principales actores identificados. Acá también tenemos un pequeño gráfico, número 8, que también son los pasos y acciones de fase de diagnóstico. En el punto número 3 es la fase de formulación estratégica. En esta fase se desarrollan elementos que puedan llegar a ser el núcleo central en gestión para esta fase, que cuenta con un apoyo de especialistas, autoridades y otros actores, como podemos observar en el gráfico número 4. En el punto 4, la fase de validación y aprobación. Esta fase abarca la validación por parte de distintos actores, aprobación oficial del PDC, con la finalidad que sea un instrumento legítimo para que pueda difundirlo ampliamente y válido para la gestión. Bueno, en este tema es lo que me compete más a mí. Lo que decidí hacer es el Plan de Desarrollo Concertado de Lima del 2012 al 2025. Esto es una comparación que van los dos de la mano, como ya lo antes mencionado, del plan concertado al Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima. Estos aspectos metodológicos, el objetivo es otorgar el sustento técnico a la elaboración de las propuestas que serán abordadas en el primer Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima, del 2012 al 2025, considerando los siguientes aspectos: procesos técnicos, proceso participativo, procesos y tendencias, enfoque de desarrollo, unidad de análisis y enfoques transversales. Como podemos observar, estos procesos son similares a los anteriores y van de la mano los dos, ¿no? Los procesos y tendencias. El proceso es un conjunto de actividades que surgen de la interacción de los individuos con relación a la sociedad, los cuales transforman los inputs en productos y resultados. ¿Qué son los inputs? Los inputs son las demandas ciudadanas, los reclamos sociales, etc. La interacción social, las relaciones entre los individuos, instituciones y grupos dentro de un espacio común, o sea, la sociedad. Los productos y resultados, políticas públicas, proyectos, planes estratégicos, leyes, etc. Bueno, los procesos y tendencias. Una de las tendencias hace referencia a diversos procesos en el conjunto siguen una determinada dirección positiva o negativa, en la cual conlleva los escenarios. Escenarios probables, escenarios posibles, escenarios deseables, escenarios futuribles específicos. Acá, como en el gráfico podemos observar los procesos y la tendencia en el pasado, hoy y futuro, ¿no? Esos son los escenarios que hay. El enfoque de desarrollo en derechos humanos. El enfoque del desarrollo está dividido en 4 dimensiones, a través de las cuales podemos identificar diferentes esferas que involucran directamente a los ciudadanos de Lima. La dimensión social, la dimensión económica, la dimensión política y la dimensión territorial y ambiental. Bueno, pasaré a hablar por cada uno de estas esferas. La dimensión social son las condiciones biológicas, habilidades y condiciones de producto de la interacción social. ¿Qué temas abarca la dimensión social? Abarca la cultura, educación, salud, seguridad y la pobreza urbana. En lo que es la dimensión económica, son aspectos de la relación de los ciudadanos con la vida. O sea, el mercado, la generación de riqueza, etc. ¿Qué temas abarca la economía? El empleo y el desempleo, la desigualdad, los conglomerados económicos y la inversión privada. En lo que es el punto de dimensión territorial y ambiental, esto es el desarrollo humano con respecto al entorno en el cual el individuo se desenvuelve. Esto podemos observar en el crecimiento urbano, espacios públicos, transporte y medio ambiente. En lo que viene por último, la dimensión política, trata de la capacidad tanto de gestión como sistema legal
los cuales impactan y rigen en la vida de los usuarios. El tema abarca la política, el gobierno de la ciudad. Y por último, los enfoques transversales. El objetivo de hacer posible la visibilidad de los grupos de la sociedad que enfrentan particulares características o condiciones que ameritan un trato diferenciado. Tomas de decisiones particulares de grupos de personas, con el fin de lograr una vigencia de derechos y libertades, además de dar oportunidades, capacidades y condiciones que permitan su libre desarrollo. Uno de los puntos es el enfoque de género, que todos creo que los conocemos. Esto trata cómo las políticas afectan a las mujeres y a los hombres de forma diferente. Los roles de la sociedad han otorgado a cada género. Este incluye la problemática de derechos de igualdad y discriminación con las personas con distintas orientaciones sexuales. Y en este punto del enfoque de discapacidad, es visibilizar a personas que sufren alguna discapacidad o con habilidades diferentes, logrando acciones afirmativas o políticas inclusivas para un mejor desarrollo en la comunidad. Y el enfoque generacional, dar un lugar a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, reconociendo sus diferencias de edad, con necesidades y enfoques particulares. Y por último, y para acabar, es el enfoque intercultural, que trata de visibilizar la realidad de diversas culturas coexistentes en un espacio político. Buscar formas y mecanismos que permitan el diálogo permanente, respetuoso y productivo de distintas cosmovisiones. Y gracias, eso es todo, arquitecto.